¿Qué hacemos con nuestras emociones? Son respuestas a situaciones, pero más que nada son indicadores de nuestra humanidad y a lo que Cristo debemos entregar. Quédate con nosotros y hablemos de dónde vienen nuestras emociones. Mi nombre es Iris Gutiérrez. Mi nombre es Joe y esto es Joven y Libre, parte de una producción de Mujeres Determinadas. Hoy vamos a desarrollar el tema de desenredando emociones. Las emociones son un regalo de Dios para ayudarnos a entender cómo está nuestro corazón. De las emociones parten decisiones y de las decisiones parten estilos de vida. ¿Cómo nos enseñaron a lidiar con nuestras emociones? En nuestra infancia, cuando apenas estábamos desarrollando y madurando emocionalmente, ¿cómo enfrentábamos eso? Sí, nos enseñaron mecanismos como ocultar, controlar o evitar, ¿correcto? Uh-huh. Sí, y a veces inconscientemente creo que todavía lo reflejamos como adultos y pareciera que son inofensivos, son muy sutiles estos mecanismos que nosotros tenemos. Y yo creo que sí es importante tener un mecanismo pero un mecanismo sano de cómo expresar las emociones, ¿verdad? Porque por lo general estos mecanismos de evitar, de controlar y de ocultar son mecanismos tóxicos que nosotros tenemos con nosotros mismos. Sí, correcto. Y una persona muy importante a quien quiero hacer referencia es de David, ¿verdad? Él cómo pasó de ser un pastor de ovejas a ser quien eliminó a Goliat. Luego el rey Saúl tuvo gracias sobre él por su valentía y le dio el liderazgo del ejército. Luego pasa a ser el rey, ¿verdad? Pero él, en su niñez, él se había sentido despreciado por su familia, por sus hermanos más que todo. Insignificante. Y luego de sentirse de esa forma, él pasa a ser alguien tan poderoso a quien pues se le da un reino, por gracia y gloria de Dios, se le da un reino y a él en algún momento se le olvida que él está en la posición en la que está porque Dios lo quiere ahí. Exactamente. Y a él se le olvida eso y empieza a desarrollar emociones que no son agradables a los ojos de Dios. Entonces él empieza a convertirse en una persona, comete adulterio, ¿verdad? Con deseos que básicamente no le agradan a Dios. Correcto, con emociones y sentimientos. Comete adulterio, asesina, y todo esto cuando él se le olvida que Dios lo tiene en esa posición, se le olvida todo eso. Entonces, todo lo que él está haciendo bajo pecado tiene consecuencias. ¿Qué pasa? Empieza a tener problemas en su familia, con su esposa. Comienza se le muere un hijo. Empieza a tener problemas con el reino, porque no quiero dejar esto a un lado. Él cuando se convierte en rey, Dios le da a él muchas glorias, ¿verdad? Claro. Entonces él se vanagloria de sí mismo. Esa es una emoción que él siente en algún momento. Era como que por momentos se olvidaba de que él estaba ahí por Dios. Por Dios, exacto. Pero también él cada momento que él iba a guerras tras guerras, él le pedía a Dios dirección, tú nos vas a guiar, tú vas a... Pero él aún así, él tenía miedo de ir y fracasar en cada batalla, ¿me entiendes? Claro, y de hecho yo creo que una de las cosas que nosotros podemos ver en la persona de David es que constantemente él estaba reconociendo su humanidad. Sí, y cuando él vuelve
y recuerda que es Dios quien lo tiene en ese lugar, empieza a sentir arrepentimiento, empieza a sentir, recuerda la promesa de Dios. Entonces él empieza y tiene certeza y confianza en Dios. Entonces él empieza a clamar a Dios. Es que yo creo que también todos los procesos que tuvo David en su vida, desde sentirse menospreciado por su familia, desde la persecución con el rey Saúl, todos esos procesos, aunque como dije en un principio que las emociones son como un indicador de nuestra humanidad, también ilumina las áreas en las que Dios quiere tratar con nosotros. Y Dios trató muchísimas áreas con David a lo largo de su vida en los procesos que él tuvo que pasar. Y cuando llegan esos momentos de pecado, cuando llegan esos momentos en donde él es débil, pues su fortaleza, se podría decir, o su arma o su mecanismo para poder volver a ese amor, para poder volver en obediencia, es reconocer y recordar su clamor, recordar su adoración, recordar cómo Dios siempre estuvo con él a lo largo de su vida y que iba a seguir estando con él. Entonces es recordar como que creo que es algo que pudiéramos tomar nosotros para nosotros mismos, ¿no? Es recordar que hay una palabra sobre nuestra vida, hay una palabra del amor de Dios, de su presencia, de su misericordia. Y pues yo creo que de eso más también se trata de la vida de David. Uh-huh. ¿Y cuáles fueron los pasos de acción que él tomó? Él identificó esos sentimientos, esas emociones, y luego que él las identifica, las reconoce. Y cuando él las reconoce, cuando reconocemos y clamamos, Dios nos escucha. Claro. Cuando Dios escucha nuestra adoración. La palabra lo dice, clama a mí y yo te responderé. Correcto. Así es. Sí. Mira, yo también tengo un ejemplo bíblico. Es una historia con la que yo me siento identificada, la verdad, que es la historia de Raquel y Lea, pero más que todo es la parte de Lea, ¿verdad? Sabemos que la palabra cuando cuenta la historia, pues dice que Jacob amaba a Lea y trabajó 7 años, amaba a Raquel y trabajó 7 años por ella y luego no, tendría que trabajar 7 años más. Al final la primera esposa que tuvo fue Lea. Y Lea siempre tuvo ese sentimiento de ser menospreciada, menos amada, sentía el dolor del rechazo. Y como mujeres, pues yo creo que nosotros en algún momento lo podemos sentir. Puede ser en cuanto a una relación, incluso en cuanto a las amistades, en varios aspectos. Pero lo llamativo y lo agradable, lo que se me hace agradable de esta historia fue la progresión que ella tuvo de su dolor a su adoración, a su clamor. Porque podemos ver en Génesis 29:30, nosotros leemos ahí que Dios vio su aflicción, Dios vio lo que ella estaba sintiendo y Dios vio que ella era menospreciada por su marido. De ahí partimos, Dios ve, Dios sabe lo que nosotros estamos pasando y Dios sabe lo que nosotros estamos sintiendo. Luego en Génesis 29:31 podemos continuar de que como Dios vio su aflicción, Dios le permitió tener hijos porque Raquel era infértil. Y Dios le permitió a Lea tener hijos. Y sabes que en los tiempos de antes todos los nombres tenían un significado. Todo tenía como una dedicatoria. El primer hijo que tuvo Lea se llamó Rubén. Y eso significaba Jehová miró mi aflicción. El segundo, Simeón, significa Jehová miró que soy menospreciada. Todo se trataba de ella, hasta ese momento se trataba de ella y del rechazo que ella sentía de su marido. El tercero fue Leví. Este significa, esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Todavía seguía significando, todavía seguía poniendo el foco en el rechazo que ella tenía de su esposo.
Pero en el cuarto hijo le puso Judá. Y Judá significa alabado sea. Esta vez alabaré a Jehová. Es increíble cómo ella pasó su proceso de dolor y de aflicción, porque debe ser muy duro ser rechazada por tu esposo, por tu marido. El rechazo como tal duele, imagínate de una persona tan cercana, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando ella cambia su enfoque y ya no se trata de buscar la aceptación de su marido, sino de buscar consuelo a través de la adoración, a través de su clamor, a través de lo que a través de lo que ya se había visto al principio. En el principio vimos que ya Dios miró su aflicción. Y cuando tuvo su cuarto hijo, ella volvió a esa idea, a ese enfoque de, ok, Jehová me está mirando. Alabado sea. Y en esa adoración podemos ver cómo ella, yo creo que este fue su paso de acción. Cómo ella tomó el dolor y el sentirse el menos amada y lo convirtió en buscar consuelo en Dios, en dedicar. Le dedicó 3 nombres al rechazo que tuvo de su marido. Y el último hijo varón que tuvo se lo dedicó a Dios. Y yo creo que ese es un paso de acción importante. Dedicar tu dolor, tu tristeza, tus miedos, tus angustias, cualquier cosa que te aqueja. Poder saber de dónde viene, por qué me siento así y dedicárselo al Señor. No es que le estés dedicando algo malo, es que tú se lo vas a dedicar confiando en el poder de transformación, como en el caso de Lea, que convirtió su dolor y su aflicción en adoración, en clamor y que sintió paz. Sí. Tuvo paz. Y esa es la paz que nosotros tenemos que estar buscando constantemente. Yo creo que nosotros somos seres emocionales y cuando no tenemos esta madurez emocional de saber identificar estas cosas, nos turbamos fácilmente, ¿verdad? Pero cuando conocemos de la palabra, cuando sabemos quiénes somos nosotros delante de Dios, vamos a ir siempre persiguiendo esa paz. Como dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú quizás tienes emociones, quizás estás pasando por situaciones y sin embargo tú dices, pues estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque yo sé que el Señor tiene el control. Yo sé que estas emociones o lo que yo puedo estar sintiendo, por muy negativos que sean, simplemente son un foco, un faro de luz para yo darme cuenta qué área Dios quiere tratar conmigo. No, y todos tenemos emociones. Y hay que recalcar que las emociones son progresivas. Sí. O sea, hoy podemos tener una emoción, podemos estar tristes, pero en algún momento, de un momento a otro, ya no nos vamos a sentir tristes. Uh-huh. ¿Me entiendes? Más si clamamos a Dios. Exacto. Entonces, hay un versículo que quiero compartir con ustedes que es Salmos 40, del 2 al 3. Dice, Él me sacó del pozo de desesperación, del dolor cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, y puso en mi boca cántico nuevo. La palabra cenagoso significa alguien que está frustrado, alguien que prácticamente, yo lo pude entender así, que está en depresión, uh-huh, que está hundido, está así. Entonces, él clamó a Dios y Dios lo sacó de ese pozo cenagoso y cambió su llanto en alabanza, su canción en alabanza. Entonces, nosotros no tenemos que darle residencia permanente a esas emociones. Tenemos que clamar a Dios, adorar a Dios, y con nuestro clamor Él nos va a escuchar y va a cambiar nuestra alabanza. Claro. Cántico nuevo. Vamos a cantar un cántico nuevo. Si estamos tristes y pedimos a Dios, mira Dios, quítame esta tristeza, quítame esta amargura. Después vamos a andar, de nuestra boca va a brotar felicidad. Claro que sí. Y es importante esto porque tener conciencia de dónde viene lo que estamos sintiendo. Muchas veces a mí me ha pasado que me siento mal, me siento con un bajón emocional, no entendiendo lo que me pasa, porque a veces digo, ¿qué es lo que siento?
tengo rabia, tengo tristeza, tengo miedo, tengo angustia de qué va a pasar mañana. Pueden ser muchas cosas y de eso se trata este tema, ¿no? De poder nosotros desenredar esa maraña de emociones que a veces tenemos porque no sabemos de dónde vienen. Han pasado tantas cosas a lo largo de nuestra vida desde que somos niños. Por ejemplo, cuando uno es pequeño, tiene una percepción emocional de las cosas. Y no siempre nuestra familia tiene la culpa. Esto es algo muy personal de cómo nosotros reaccionamos a esto. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, siempre tuve como ese pensamiento de que no era tan importante lo que yo sentía. Si era que me sentía triste, fuera por una tontería o por algo realmente importante, siempre tenía ese pensamiento de que, bueno, no es para tanto. Estás en una situación privilegiada, pues tienes a tu familia, tienes comida, tienes techo, ¿me entiendes? Y siempre te dan esos escenarios de que, mira, ¿de qué te quejas? Si estás bien. Y eso nos puede hacer que hasta ahorita, de adultos, a veces tenemos problemas y a veces necesitamos ayuda y no lo buscamos porque creemos que los demás están demasiado ocupados para ocuparse de nuestros problemas. Y eso nos hace nosotros ver como no somos maduros emocionalmente. Sí, ya lo canalizamos ya le dimos naturalmente. Le dimos enranchamos la emoción desde muy pequeñas, porque así se nos enseñó, así lo canalizamos. Nos acostumbramos a bien sea a reprimir esos sentimientos o a estar siempre vulnerable. Uh-huh. Y yo creo que eso nos puede pasar de que nos acostumbramos tanto a ser emocionales, a que las cosas nos afecten, que ya lo ves normal. Incluso cuando tengo emociones positivas, yo digo, esto no puede durar mucho, porque nos acostumbramos a estar en esa posición de vulnerabilidad, en esa posición de sensibilidad, pensando que lo que a uno le pasa no es tan importante. Nos acostumbramos hasta a los dolores de cabeza que nos dan, uh-huh. Porque yo creo que esto es importante mencionarlo. Las emociones se manifiestan tanto interna como externamente. Se manifiestan de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. Se manifiestan en nuestro cuerpo físico y se manifiestan en cómo reaccionamos a ellas. En nuestras experiencias vividas, en nuestro pasado, cuando tú ahorita de pronto tienes una situación que te decepciona, alguien te traicionó y te hizo algo, quizá no es una persona tan cercana, pero tú lo sentiste como una espinita. Y si tú te sales de esa situación y tratas de mirarlo de afuera, tú dices, bueno, no es para tanto. Pero esa emoción que tú sentiste en ese momento, quizá nosotros tenemos una memoria emocional, te traslada al pasado, a que cuando realmente te traicionaron y cuando realmente te sentiste mal por una situación parecida, es como que esa emoción te recuerda a aquella y eso es lo que quizá nos hace explotar o nos hace reaccionar de una manera pues que no es tan agradable. Sí. A mí me ha pasado lo siguiente. Paso días con un dolor de cabeza. Y digo, ¿por qué me duele la cabeza? Le echo la culpa a la vista, le echo la culpa a que siempre he sufrido de migraña. Yo busco cualquier razón médica que pueda existir. Y al final, incluso estudiando este tema, me di cuenta de que nosotros somatizamos las emociones. Nosotros cuando reprimimos, cuando nosotros no nos expresamos naturalmente, ¿no te ha pasado? Que te duele la cabeza, te da dolor de barriga, tienes problemas de digestión. Sí, tenemos que aprender a lidiar con las emociones de una forma positiva. Porque sí, como mencioné anteriormente, de emociones tomamos decisiones. Uh-huh. Y de cómo reaccionamos también. Sí. Porque no sabemos a quién vamos a herir. Uh-huh. Y esto es algo que yo siempre tengo presente y creo que lo he mencionado antes. Cuando nosotros estamos heridos, herimos a otros. Entonces, las emociones se tienen que sentir, ¿verdad? Sí. Pero también es importante saber, pues, cómo una forma sana de reaccionar a ellas. Y hay que encontrar un propósito para las emociones. Uh-huh. ¿Y cuál debe de ser nuestro propósito? Adoración a Dios, ¿no? Acercarnos más a Él, siempre poder dedicar todo lo que nosotros sentimos, como lo hizo David, como lo hizo Lea, dedicar esas emociones. Yo creo que
quiero pensar yo viendo su historia y viendo cómo fue sus vidas, pudiéramos fácilmente pensar de que ellos entraron en un proceso de intimidad con Dios y de sanación y de entender que Él es la raíz de todo y la fuente de todo y reconocerlo a Él y dedicarle todo a Él, aunque sean esas emociones negativas, aunque sean cualquier cosa, dedicárselas a Él. Ese es el paso de acción que nosotros tenemos que tomar. Tomar esas emociones, así sean un enredo, y dedicárselas. También darnos la tarea pues de investigar en nosotros mismos y descubrir cuáles son esas áreas que Dios tiene que tratar con nosotros. Bueno, recordemos que no estamos conociendo a un Dios histórico. El Dios de ayer es el mismo de hoy. Él es el mismo de hoy, mañana y siempre. Así que lo mismo que Él hizo con las personas que nosotros leemos las historias en la Biblia, eso mismo Él puede hacer en nuestros corazones. Así es, y queremos concluir este video. Vamos a continuar en un segundo video hablando de las emociones, pero por ahora queremos concluir recordando que tenemos que ocuparnos de la cosa debajo de la cosa. No simplemente ocultarlo, ni evitarlo, ni tratar de controlar lo que nosotros sentimos, sino ocuparnos de la cosa debajo de la cosa para que no se vuelva una maraña de emociones. Cuando dedicamos tiempo a investigar cuál es el detonante de esas emociones, pues ya sabemos qué es lo que vamos a dedicarle a Dios, porque hay poder en identificar y en reconocer. Gracias por estar con nosotros y lo esperamos en el próximo video.